Yes. Hechos, capítulo 16, versículo 35. Hechos 16, 35. Entonces estamos estudiando el libro de los Hechos. Y vamos a recordar ciertas cosas, mis hermanos, para poder entrar en el versículo 35. Recordemos que se hizo una reunión, un concilio, donde el apóstol Pablo fue con Bernabé y quedaron y tomaron una decisión guiados por el Espíritu Santo. Y esta decisión era de que la salvación siempre iba a ser por gracia en nuestro Señor Jesucristo, fe en nuestro Señor Jesucristo, y que importante que los discípulos no judíos estuvieran creciendo en el Señor. Importante también que una persona que quiera conocer a Cristo deba apartarse del pecado, arrepentirse y creer en Cristo. Hola. Y entonces vemos en la palabra del Señor que Pablo regresó a su iglesia, la iglesia de Antioquía, y los hermanos se regocijaron. Y de ahí Pablo, en Antioquía, estaba enseñando la palabra del Señor, estaban enseñando la palabra del Señor, y tomó a Silas para nuevamente su segundo viaje misionero. Eso lo vemos en el capítulo 15 al final, cuando Pablo se separa de Bernabé y escoge ¿a quién? A Silas. Y encomendado por los hermanos, salió a la gracia del Señor. Porque servir al Señor es por medio de su gracia, es bajo su gracia, porque nosotros no podemos servir al Señor en nuestras fuerzas. Entonces ellos salieron para ir confirmando las iglesias, diciéndole a las iglesias, esto es lo que hemos hablado con los líderes de Jerusalén, esto les traemos para que ustedes sigan creciendo en la palabra del Señor. Entonces, Pablo y Silas dice que fueron a Siria, fueron a Cilicia, y después llegaron a Listra, a Derbe, a Listra. Eso lo vemos, mi hermano, hermanos, en el capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y ahí encontró un discípulo. Pablo tomó a un discípulo para que lo acompañe. El nombre de ese discípulo era Timoteo, un hombre piadoso, un hombre que amaba a Dios. Y Pablo dijo, este hombre va a ser útil. Y lo tomó para sí, lo circuncidó, ya explicamos por qué lo circuncidó. No era para la salvación, era para que no haya ningún obstáculo y así Timoteo también pueda predicar la palabra del Señor. Y de ahí fueron confirmando las iglesias. Y si seguimos más adelante, dice que iban, dice versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, estamos en Hechos 16:6, Hechos 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo al hablar la palabra en Asia. Y vimos, ¿verdad?, que estos hombres eran sensibles a la voz del Espíritu Santo. Entonces ellos querían ir y el Espíritu Santo les prohibió. Querían ir a predicar la palabra de Dios en Asia y les prohibió. Y el versículo 7 dice que también intentaron ir a Bitinia y el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces dice que, y pasando, versículo 8, Hechos 16:8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron ¿a dónde? A Troas. Si no me equivoco, Troas era un puerto. Y en ese momento, imagínense, muchos kilómetros, muchos días, muchas semanas, y ellos estaban expectantes a lo que Dios quería decirles, porque querían predicar la palabra de Dios. ¿En dónde? En Asia, en Bitinia. Pero ellos no se desanimaron. Ellos estaban
confiando en la voluntad soberana y buena de Dios. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? Leamos en el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Era la señal que estaba esperando Pablo para seguir haciendo la voluntad del Señor. Para Pablo, para Silas, estos eran hombres de Dios rendidos completamente a la voluntad del Señor con un propósito de predicar el Evangelio. Y en ese momento, ellos dicen inmediatamente, enseguida, versículo 10, procuramos partir ¿a dónde? A Macedonia. Y ellos, ¿qué hicieron? No perdieron tiempo, fueron obedientes inmediatamente y fueron ¿a dónde? A Macedonia. Por lo tanto, dice, dando por cierto, versículo 10, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando de Troas, miren, zarpando, navegando, entonces fueron en barco y fueron directo a, versículo 11, a Samotracia y al día siguiente Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Entonces, ¿ellos a dónde fueron? La visión, ¿dónde era? Ir a Macedonia. ¿Por qué? Porque tuvo una visión, Pablo, de un hombre rogándole, suplicándole, ven y ayúdanos. Y Pablo fue inmediatamente y llegaron a Macedonia y en una ciudad principal que se llama Filipos. Y lo vimos, ¿verdad? ¿Qué pasó en Filipos? Ahí ellos fueron un día de reposo, dice que fueron, el versículo 13, fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración y donde sentándose hablaron a las mujeres que se habían reunido. Y ahí conoció una mujer llamada Lidia, una mujer temerosa de Dios. Y esta mujer tenía un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios y a obedecerla, y escuchó el evangelio y creyó. Lidia con toda su familia. Entonces, ahí empezó la misión de Pablo con Lidia, y después vemos que se va a formar una iglesia en ese lugar. Pero, ¿qué más? Dice que en versículo 16 dice que mientras ellos iban a la oración, siempre el diablo va a obstruir, a tratarnos de bloquear cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios. Siempre el diablo va a tratar de desanimarnos, va a tratar de perseguirnos, de injuriarnos, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y dice el versículo 16, aconteció mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, ya vimos, una muchacha endemoniada, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta muchacha era una esclava, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Ahora vimos que el demonio decía algo verdadero. Siervos del Altísimo. Pero la fuente era la equivocada. Lo estaba diciendo un demonio. Entonces, los demonios mienten, los demonios engañan, el diablo, sus demonios. Esto podía tergiversar el ministerio de Pablo, lo que ellos estaban haciendo. Entonces Pablo, versículo 18, desagradando a Pablo, esto lo hizo muchos días, esta sierva endemoniada, más desagradando a Pablo, más enojando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Dice, pero viendo sus amos que habían salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, que es a la plaza del mercado, ante las autoridades, delante de las autoridades. Entonces fueron
y los pusieron ahí delante de las autoridades, de los magistrados, de los gobernantes. Y dice el versículo 21, versículo 20, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Estos hombres judíos, se enfatiza la palabra judíos, estos judíos alborotan nuestra ciudad. Es como que están diciendo, por ser judíos, están alborotando la ciudad. Versículo 21, y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Bueno, aquí el apóstol Pablo y Silas estaban predicando la palabra del Señor. Ellos no querían una revolución política. Ellos querían una revolución espiritual. Entonces, pero acá, mintiendo ellos, prendieron a Pablo, mintiendo. Versículo 22 dice que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Entonces, mis hermanos, recordemos que no era un castigo, no era un castigo leve, era mucho el castigo. Dice el versículo 24, versículo 23, después de haberlos azotado mucho, ahí está, mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandamiento los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos que hacía, los oían. Esto me anima mucho, mis hermanos, porque a pesar de ellos estar sufriendo, yo me imagino a Pablo y a Silas diciéndole, oye, ¿por qué no, ya oramos, por qué no alabamos al Señor? Porque alabar al Señor en medio de una situación difícil también es fe. Es diciéndole, Señor, yo confío en ti. Yo clamo a ti, pero tú eres santo. Confío en ti. Entonces, ellos comenzaron a orar, a adorar al Señor. ¿Y qué hacían los presos? Los oían. Y yo escuché un testimonio de un hermano, no recuerdo bien, pues creo que es en Rusia, lo tomaron preso y él ahí solamente por hablar de Jesús, solamente por enseñar en su casa de Jesús, vecinos se reunían y hablaban de Jesús, fue preso. Le pusieron muchas trabas, mucha persecución dentro de la cárcel. Y todas las mañanas él se levantaba y adoraba al Señor en su celda. Y todos los presos los oían. A lo mejor pensando que estaba loco, ¿verdad? Y de repente hubo un momento, por una situación, esto está en un testimonio, en un video, y en un momento, no sé exactamente si fue una situación, pero en un momento lo llevaron para matarle, para sacarlo y pena de muerte. Y cuando lo sacaban y lo llevaban, todas las personas, todos los presos de la celda comenzaron a orar como este preso, como este hermano oraba, como este hermano alababa. No recuerdo bien si oraba o alababa, pero todos en ese momento, y dice, los soldados se sorprendieron que no lo mataron, porque dijeron, ¿qué está sucediendo acá? Bueno, pasó algo similar acá. Dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora, si ellos estaban libres, por eso soltaron, creo que lo más lógico es que Dios me quiere fuera, ¿verdad? Dios me quiere fuera para seguir predicando y a lo mejor nos van a meter a la cárcel nuevamente, pero salgamos. Pero ellos no salieron. Ellos estaban en sintonía con la voluntad de Dios
Y ellos se quedaron, porque tenía que suceder algo. Dice que las cadenas de ellos se soltaron. Y sabe, mi hermano, esto es una interpretación personal. No solamente las cadenas físicas, sino las cadenas espirituales. Y dice, despertando el carcelero, versículo 27, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ya vimos que esto fue un shock, una crisis emocional tan fuerte que ¿qué quería hacer? Quería matarse. ¿Por qué? Porque si los presos huían, o por lo menos un preso, la pena era la muerte. La pena era la muerte. Entonces él decía, bueno, voy a morir mejor, me mato ahora. Y en vez de huir Pablo y los de la cárcel, ellos no huyeron. Versículo 20 dice, más Pablo clamó a gran voz. Versículo 28. Hechos 17, 28. Hechos 17, 28, más Pablo clamó a gran voz. Habla de un grito. Habla de como un rugido. Grito fuerte de Pablo diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolo le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y todos ellos tomaron una decisión. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, lavó las heridas y enseguida se bautizó él y con los suyos. Él y con los suyos. Ellos hicieron, se creyeron y se bautizaron. Obediencia. Siempre el cristiano tiene el deseo de obedecer a Dios. Y aquí habla de obediencia inmediata. Me creí en Cristo, quiero bautizarme. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Sabe, mi hermano? Como dice 2 Timoteo capítulo 1, yo sé a quién he creído, yo sé a quién he creído. Y nosotros también sabemos a quién hemos creído, a nuestro Dios fiel, soberano y poderoso. Por lo tanto, esto me anima mucho porque si usted está haciendo la voluntad del Señor, va a haber oposición, pero en Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Y ahí nos quedamos, ¿ya? Ahora sí, vamos al versículo 35, vamos a ver qué pasó. Entonces, se regocijaron, siempre la obediencia trae gozo, mi hermano, siempre la obediencia trae gozo, no se olvide de eso. Siempre la obediencia a Dios trae gozo en medio de la situación difícil. Obedeciendo a Dios, eso nos da gozo. Así que si no tenemos gozo, tenemos que buscar a Dios, buscar su palabra, leerla y obedecerla, y eso nos va a dar gozo por medio del Espíritu Santo. Muy bien, dice versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Cuando fue de día. Ahora, mis hermanos, Oye, esto te quedas sin gafas. dice, pero habiendo llegado el día, los magistrados, ¿quiénes son los magistrados? Los gobernantes. Los gobernantes enviaron alguaciles. ¿Y quiénes eran estos alguaciles? Los oficiales que tenían, ¿qué tenían? Varas, tenían garrotes. Entonces, los alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Entonces, no fueron los magistrados, no fueron, sino ellos enviaron a los alguaciles a decir, libera a estos hombres. Muy bien, sigamos. Versículo, libera de la cárcel a estos hombres. Versículo 36. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, que los libere de la cárcel. Así que ahora salid y marchaos en paz. Marchaos en paz. Versículo 37. Pero Pablo les dijo,
después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Ahora, primero la batuta la tenía, por decirlo así, primero la batuta tenían los magistrados, ¿verdad? Ahora se está invirtiendo, ahora Dios va a dar la batuta a Pablo, por decirlo así. Porque Pablo está diciendo varias cosas importantes. Dice, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial. El origen de las leyes, del juicio, de todo esto, lo originó Roma. También los griegos. Ahora, lo importante acá es que nos preguntemos, ¿dónde estaba el interrogatorio? No hubo interrogatorio. ¿Dónde estaban los testigos? No hubo testigos. ¿Dónde estaba el juicio? No hubo juicio. Lo único que hicieron es azotarles. Entonces Pablo dice el versículo 37, después de azotarnos públicamente, fue algo público, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, o sea, era grave, era muy grave lo que ellos habían hecho, porque tenían que seguir los pasos, testigos, interrogatorios, juicio. Dice, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan secretamente. O sea, como que ellos dicen, bueno, como que no ha pasado nada, que se vayan. No, dice Pablo, no. Ustedes nos azotaron públicamente, sin sentencia judicial, no vamos a salir. Ustedes tienen que venir a sacarnos. Tiene que ser público nuestra inocencia. Es lo que está diciendo Pablo. Versículo 37 dice, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel, ahora nos echan secretamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. La palabra sacarnos es imperativo, es una petición. Tienen que venir a sacarnos. Solamente por ser judíos. Versículo 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Entonces los alguaciles, los oficiales fueron y le dijeron a los gobernadores, ellos tuvieron miedo. Sí, tuvieron miedo, era una falta grave para ellos. ¿Y qué más? Dice versículo 39, pues dice, tuvieron miedo porque ellos eran romanos, son romanos, y vinieron, les rogaron. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos fueron, personalmente, fueron y les rogaron. Se cambia la situación. Ahora Pablo tiene la batuta. Dice, nos rogaron, les rogaron, y sacándolos, no solamente de la cárcel, les pidieron que saliera de la ciudad. Lo más probable es para que no se haga más, para que la noticia no se haga más grande. Mejor que se vayan de la ciudad, que se vayan. ¿Por qué? Por beneficio a ellos, porque no querían tener las consecuencias de esta sentencia judicial que lo habían hecho sin testigos, sin interrogatorio y sin un juicio. Muy bien, entonces dice, salieron de la ciudad. Entonces, versículo 40, ¿qué hace Pablo? ¿Pablo sale a la ciudad? No. Pablo no sale a la ciudad. Recordemos que ahora sabemos, Pablo es inocente, no es culpable, él puede permanecer en la ciudad sin ningún problema. Entonces dice, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, importante esto, mis hermanos, porque ellos no salieron de la ciudad inmediatamente. ¿Qué hicieron? Fueron a donde Lidia. Fueron allá. ¿Y qué hizo Pablo? Con un corazón pastoral, con Silas, ¿qué hicieron? Los animaron, los confortaron, los discipularon, los guiaron, los corrigieron. O sea, todo lo que hacen estos misioneros. Veíamos qué hacía Pablo, iba confirmando a las iglesias, iba fortaleciendo a las iglesias. Y aquí Pablo
confiando de que Dios iba a seguir haciendo la obra, porque aquel que comenzó la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Confiando, Él regresa, los anima y después dice a los hermanos, dice, está en plural, ya, Lidia, y habiendo visto a los hermanos, está en plural, lo más probable es que ahí estaba la familia del carcelero, lo más probable es que también ya estaba creciendo esa casa de oración, ese grupo pequeño, estaba creciendo. Y después, ¿qué dice la Biblia? Se fueron. No dice nos fuimos. ¿Quién estaba escribiendo? O sea, ¿quién escribió la carta de los Hechos? Lucas, ¿verdad? Vimos que estaba Lucas, pero ahora Lucas ya no se va. Se fueron. Se quedó, ¿dónde? En Filipos. Lo más probable para animar a estos hermanos, seguir animando a la iglesia, seguir animando a estos hermanos para que sigan creciendo en la voluntad del Señor. Entonces, esto me anima porque Pablo no salió inmediatamente, sino Pablo, que era lo más importante, obedecer a Cristo, animar a los hermanos, discipular a los hermanos. Tenemos que predicar la palabra del Señor, tenemos que entrenarlos, tenemos que guiarlos, tenemos que consolarlos. Vamos, sigamos adelante, animemos a estos hermanos, pero también tenemos que seguir adelante. Bueno, Lucas queda acá. Nosotros vamos, seguimos predicando la palabra del Señor. Porque eso es lo que estaban haciendo, estaban yendo, confirmando, entregándoles estas cartas y también abriendo camino, atravesando ciudades para ir y predicar la palabra del Señor. Muy bien, ahora, vamos ahora a Hechos 17:1, dice pasando, la palabra pasando dice atravesando. Hechos 17:1, pasando, atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, una ciudad de Grecia. Todavía existe esta ciudad en Grecia, todavía existe, Tesalónica. Dice, donde había una sinagoga de los judíos. Ahora, la palabra sinagoga tiene que ver mucho con la palabra asamblea, como reunión. Pueden haber sinagogas o asambleas o reuniones o estas casas comunales en diferentes lugares para diferentes propósitos, pero esta asamblea era de los judíos, ¿ya? Entonces es muy importante, por eso enfatiza la Biblia de los judíos, una asamblea de los judíos. Y podemos decir que eran de los judaítas. ¿Y quiénes eran los judaítas? Aquellos que guardaban la tradición de los ancianos. Y recordamos en Mateo 15 que Jesús va en contra de la tradición, porque dice, en Mateo 15 dice, ustedes quebrantáis la ley de Dios siguiendo la tradición de hombres. Siguiendo tradición de hombres. Es muy importante, mis hermanos, examinar mi corazón y ver mi vida. ¿Está siguiendo tradiciones o está siguiendo la palabra del Señor? Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí Pablo dice que llegó a Tesalónica, una ciudad de Grecia. ¿Y qué más dice Pablo? Dice, y dice que ahí había una sinagoga de los judaítas, judíos. Versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. La palabra acostumbrar era un hábito. Para Pablo era un hábito. Cumplía la palabra del Señor. Eso lo vemos, creo, si no me equivoco, en Romanos. Dice la salvación, primero a judíos y después a griegos. Es para todos, pero primero a judíos. Y Pablo primero iba a los judíos a predicar la palabra del Señor, cumpliendo la palabra de Dios. Y como acostumbraba Pablo, ¿qué hacía Pablo? Acostumbraba un hábito. ¿A dónde iba primero? A la sinagoga de los judíos, a predicarles la palabra del Señor. Versículo 2, y como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Por 3 días de reposo. Lo más probable que significa por 3 días seguidos de reposo, Pablo estaba ahí hablando. La palabra discutir es una palabra de dialogar. Es una palabra que significa razonar completamente con ellos, dialogar completamente con ellos, hablar completamente. O sea, habla de una palabra donde Pablo dice que estaba hablando y dialogando con ellos de una manera completa. No algo, no una síntesis o no, realmente abriendo, y eso lo vamos a ver más adelante. Pablo abriendo las escrituras. Dice el versículo, dice, por 3 días discutió con ellos, y ahí en el original dice, discutió con ellos por medio de las escrituras o desde las escrituras. Entonces ahí viene, en el original está ahí, por medio de ellos desde las escrituras. Entonces Pablo, para razonar con ellos, para dialogar con ellos, ¿qué utilizaba? Las escrituras. Pablo siempre utilizaba las escrituras, siempre dialogaba con las escrituras, con la palabra.
Ahora, interesante, porque dice, declarando, versículo 3, Pablo llegó a la sinagoga de los judíos, estaba ahí hablando la palabra del Señor completamente. Dice el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Ya leímos que la escritura está en el versículo 2. Declarando y exponiendo. La palabra declarando habla de abrir completamente. La palabra declarando ahí en el versículo 3 habla de presentar, perdón, de abrir completamente. Pablo les abría las escrituras completamente y exponer habla de presentar. Les abría las escrituras completamente y les presentaba, les declaraba, les exponía por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo sufriera, padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ahora, importante porque Pablo no tenía el Nuevo Testamento, Pablo tenía el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, Pablo comenzó a explicar los sufrimientos de Cristo y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, podemos ver que en los profetas y en los salmos, vimos, ¿verdad? Habla sobre los sufrimientos de Cristo, habla sobre ese rey que se va a levantar. Entonces, mi hermano, pues tenemos que estudiar la palabra del Señor. ¿Se acuerda cuando después de la resurrección, qué decía, dice la Biblia, creo que es en Lucas, cuando estos dos camino a Emaús estaban tristes porque Jesús había muerto y no había resucitado para ellos? Si no me equivoco, Jesús dice que les abrió las escrituras. Se acercó a ellos, les abrió las escrituras, mostrándole acerca de las profecías del Mesías. Entonces dice el versículo, dice, declarando por medio de las escrituras que era necesario. Ahí la palabra necesario es obligatorio, era necesario, absolutamente necesario que el Cristo sufriera y resucitara de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, yo proclamo, es el Cristo. Ahora, solamente hay un Mesías, solamente hay un Cristo, solamente hay un enviado. ¿Cómo se llama? Jesús. Y dice que no, en ningún otro hay salvación. ¿Sabe, mi hermano? Aquí dice Pablo, aquí dice la Biblia que Pablo anunciaba, proclamaba la verdad, que Cristo, que el Señor Jesucristo es el único que puede limpiar y perdonar nuestros pecados. Ayer estábamos hablando con los jóvenes acerca de un versículo que está en 1 Timoteo capítulo 2. Y este versículo, yo quiero que me acompañen, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, si no me equivoco, 2:4, dice así. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Jesucristo, hombre, está refiriéndose a la humanidad de Cristo. Jesucristo, hombre. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, eterno, bajando a la tierra, humillándose por amor a nosotros. Jesucristo, su humanidad. Jesucristo, hombre, nuestro mediador. Dice que vino por rescate, por redención, para redimirnos, para rescatarnos, con un precio. Y ese precio fue esa sangre preciosa que nos vino a redimir, a rescatar. Estaba pensando ahora, cantando al Señor, que dice la Biblia, si no me equivoco, en Gálatas, que Jesús fue hecho maldición por nuestros pecados. Porque dice la Biblia, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Porque el pecado trae maldición, el pecado trae destrucción. La ira de Dios está sobre el pecado. Y ese pecado no recayó sobre nosotros, sino se recayó sobre Jesús. Y Él se hizo pecado. Él es mi mediador, nuestro mediador. Él nos rescató con esa sangre preciosa.
Y ahí Jesús, dando su vida por nosotros, rescatándonos, siendo esclavos, nos hizo libres. Gracias a esa sangre preciosa. Volvamos, libro de Hechos 17, y dice el versículo 3, dice que era necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos, se levantara de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, Jesús, nombre sobre todo nombre, a quien yo os anuncio, es el Cristo, Él es el enviado. Versículo 4. ¿Qué sucedió? Dice, y algunos de ellos creyeron. ¿Quiénes ellos? Los judaítas. Creyeron en el evangelio. Dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Una persona que cree en Cristo siempre va a querer crecer en el Señor. Porque ellos creyeron, ¿y qué más? ¿Qué hicieron? Se juntaron con Pablo y con Silas. Hermano, si usted ha creído en Cristo, siempre va a tener el deseo de conocer al Señor. Si no tiene el deseo de conocer al Señor, tenemos que preguntarnos, ¿o soy realmente cristiano o no estoy bien con mi Señor y debo arrepentirme? Y aquí, ¿qué hicieron ellos, los judaítas? Ya no eran judaítas, ahora eran cristianos. Dice que ellos creyeron, la palabra ahí, fueron persuadidos a creer. Ellos confiaron, creyeron y se juntaron, se asociaron con Pablo. Vemos también al cojo, ¿verdad? Cuando conoció a Cristo, dice que agarró a Pablo, ¿verdad? Y no lo soltaba, ahí estaba con él. Y así debemos ser nosotros. Cuando creemos, debemos seguir a Cristo con todo nuestro corazón. Dice versículo 4, dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron a Pablo y los griegos, y de los griegos piadosos gran número. Estos griegos eran temerosos de Dios. Ellos temían a Dios, pero no habían conocido al Mesías y conocieron a Cristo y fueron cristianos. Y qué hermoso, porque también vemos a Lidia, una persona que no conocía a Cristo, pero era temerosa a Dios. Una persona que busca a Dios con todo su corazón lo va a encontrar. Lo dice el libro de Deuteronomio, si no me equivoco. Ahora, importante, porque acá dice que estos griegos eran piadosos, temerosos, y no solamente, no eran pocos, eran de gran número, y mujeres nobles no pocas, y mujeres también nobles. La palabra nobles habla de primeras, no habla acerca de nobleza o acerca de tener una posición alta de prestigio. No, noble habla de, ellas eran las primeras que iban a adorar al Señor. Eran mujeres piadosas, eran las primeras que estaban ahí para poder aprender de la palabra. Cuando ellas iban a la sinagoga y estaban ahí, escuchando y dispuestas a escuchar la palabra de Dios. Y como tenían un corazón dispuesto siempre de ir temprano a escuchar la palabra de Dios, Pablo les predicó el evangelio y ellas creyeron. Ellas creyeron. Dice, mujeres, las primeras mujeres, no pocas, estas mujeres que ponían a Dios en primer lugar. Versículo 5, entonces los judíos que no creían, los judaítas que no creían, teniendo celos, ahí la palabra celos está primero, habla de énfasis, teniendo celos estos judíos, se sobreentiende que eran los que no creían, que según veo no está ahí en el original. Estos judaítas, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. La palabra ociosos, y aquí lo tengo, habla de ociosos del mercado, ¿ya? Entonces, ¿ellos qué fueron? Fueron al mercado y estos ociosos, vengan para acá, vamos a hacer algo. Y no solamente hombres ociosos, sino tomaron consigo a hombres también malos, perversos. Estos hombres malos, perversos, viciosos. O sea, ellos levantaron a estos hombres, tomaron a estos hombres. Dice el versículo 5, algunos hombres, dice, hombres malos, tomaron hombres malos y juntando una turba, y la palabra ahí, juntando, levantaron un disturbio público. Ellos levantaron un disturbio público con estos hombres malos, ociosos, viciosos, y alborotaron la ciudad, incitando a gritos. La palabra alborotar es incitar a gritos
algo ruidoso, estaban incitando a la ciudad a gritos. Versículo 5, y asaltando la casa de Jasón, asaltando, la palabra asaltar es arremeter, y asaltando la casa de Jasón, lo más probable que ahí eran donde los discípulos se quedaban, en la casa de Jasón, procuraban, buscaban, ellos estaban buscándolos, procuraban, buscándolos para sacarlos al pueblo, delante del pueblo, pero no los hallaron. Versículo 6, pero no hallándoles, trajeron, la palabra traer es arrastrar, lo más probable que significa, lo más probable que se utilice ahí el término arrastrar, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades, ante los gobernadores de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Estos que ponen al mundo de cabeza también han venido acá. Es lo que está tratando de decir, trastornar al mundo entero, poner de cabeza al mundo entero. Yo me hacía la pregunta, ¿qué estamos nosotros como cristianos haciendo ahora? ¿Estamos trastornando y poniendo de cabeza con el evangelio al mundo entero? Y mi pregunta era, Señor, ayúdanos. Porque a veces queremos estar en nuestra área de confort, ¿verdad? Mientras esté en nuestra área de confort, estoy bien. Pero ellos no. Ellos salieron de esa área de confort para hacer la voluntad de Dios, a predicar la palabra. Estos hombres eran hombres que trastornaron al mundo entero. Para ellos eran hombres de Dios, estaban completamente consagrados al Señor. A pesar de los maltratos, de los golpes, ellos amaban a Dios con todo su corazón, eran sensibles a la voz del Espíritu Santo, ellos permanecían firmes en la palabra de Dios. No era su razonamiento, era la Biblia, era la palabra de Dios, obediencia a la palabra de Dios. Entonces, el versículo dice, pero hallándoles no los encontraron y decían, ¿qué decían? Trajeron a Jasón y algunos y decían, estos que trastornan al mundo entero, versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido. La palabra recibido está hablando de darle la bienvenida. Estos Jasón, ¿qué hacía con los discípulos? Les dio la bienvenida, los puso bajo techo, los cuidó, los protegió, los animó. Eso es lo que estaba haciendo Jasón. Entonces dice, a los cuales Jasón ha recibido, a los apóstoles, a Pablo y Silas, a estos misioneros. Podemos decir la palabra apóstol como misioneros, como enviados, mensajeros. El último apóstol fue nuestro apóstol Pablo. Y dice, y todos estos contravienen los decretos de César. Todos estos están en contra de los decretos de César, en contra de los edictos de César, en contra de la ley de César, de los estatutos de César. Estaban mintiendo. Ellos estaban atacando al liderazgo. Pensaban que si atacaban al liderazgo se iba a desvanecer el cristianismo. Y no, mi hermano. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dios puede tomar a una persona y a lo mejor esta persona parta con el Señor y Dios toma inmediatamente a otra persona. No somos indispensables. Y aquí dice, ellos contravienen, estaban mintiendo, contravienen, querían destruir el cristianismo, contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey diferente y su nombre es Jesús. Hay otro rey diferente. Y sí, sabemos que un día Cristo va a venir a reinar, mi hermano. La pregunta es, ¿está reinando en mi vida? Es una pregunta válida. ¿Está reinando en mi vida hoy? Y Él es Jesús. Siempre el rey se relaciona con un reino. Cristo el Mesías. Siempre los judíos, cuando escuchan la palabra Mesías, lo relacionan a un rey, a un reino. Entonces ellos, cuando decían, Hosana, ¿verdad? Hosana, sálvanos, Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos estaban esperando un reino. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Él vino primero a morir por nosotros, todos los pecadores. Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero un día va a venir ya no como siervo, va a venir como rey, a juzgar
y tenemos que estar preparados. Pero su nombre es Jesús. Jesús, mi Señor Jesús, donde toda rodilla se va a doblar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos al versículo 8. Y alborotaron al pueblo, dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, alborotaron, agitaron, pero ahí la palabra es un pero, ahí habla de contraste. Todo estaba sucediendo y ellos, dice, alborotaron al pueblo, a esta multitud y a las autoridades, a los gobernadores, a estos magistrados, alborotaron, dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero, contraste, obtenida fianza, Jasón y los demás los soltaron. Obtenida garantía. Jasón tuvo que pagar una garantía para que los dejaran, no solamente a él, sino a los demás, libres. Y lo más probable es que sea una garantía para que ellos no se vayan, sino que tengan que regresar. Ahora, obtenida fianza de Jasón y los demás los soltaron. Pero me imagino que estos hombres de Dios, a pesar de pagar, a pesar de sufrir por causa del evangelio, y lo vimos, ¿verdad? Siempre la obediencia a Dios trae gozo. Estaban gozosos en el Señor por haber sido dignos de sufrir afrenta en el nombre del Señor. Dice el versículo 10. Dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, inmediatamente. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos? Tomaron a Pablo, dice, y lo enviaron de noche. Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. Sabemos que los hermanos están preocupados por los líderes. Dice, los enviaron de noche a Silas. ¿Hasta dónde? Berea. Hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Entonces vemos que nuevamente el hábito de Pablo, ¿cuál era? Primero a los judíos, ¿verdad? A la sinagoga de los judíos. Era un hábito de Pablo, era la metodología de Pablo, siguiendo la palabra del Señor. La sinagoga de los judíos, de los judaítas. Pero aquí va a haber algo. En el versículo 11, este es muy importante, leámoslo, dice así. Y estos, o sea, los de Berea, estos judíos de Berea, estos judaítas de Berea, eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, eran más nobles. La palabra nobles, literalmente, en el original dice de una mejor raza, de una mejor genética, o sea, algo interno. Pero podemos traducirlo de un mejor carácter. Estos de Berea tenían un mejor carácter, eran hombres piadosos, eran hombres nobles. Y lo dice ahí, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron, y aquí viene su carácter, pues recibieron la palabra con toda solicitud. La palabra, recibieron la predicación de Pablo con todo ánimo, con toda predisposición de mente, con toda disposición, con toda solicitud. Entonces, importante, mis hermanos, que mi pregunta es, ¿tengo esa disposición de leer la Biblia y de escuchar la palabra de Dios? Le preguntaron a un misionero, si no me equivoco, chino, le dijeron, ¿cómo clasificas a los cristianos? Este misionero, sabemos que en China hay persecución, este misionero dijo, yo clasifico a los cristianos de 3 maneras. Los cristianos que no leen la Biblia, los cristianos que leen la Biblia y no la aman, y los cristianos que leen la Biblia y la aman con todo su corazón. Los cristianos que leen la Biblia y la aman y la obedecen con todo su corazón. Ahí tengo que yo preguntarme en cuál de esos 3 grupos estoy. Pero estos cristianos amaban la Biblia. Recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, con toda disposición de mente. Querían aprender de la palabra de Dios. Dice el versículo 11, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La palabra escudriñar es investigar, examinar, preguntar, interrogar, juzgar. Sabemos que la palabra de Dios nos hace sabios, mis hermanos.
Mi hermano, no es mi pensamiento, no es su pensamiento, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que cambiar mi mente y mi corazón. Pero si no paso tiempo en la palabra de Dios, no puedo esperar cambios en mi vida. Es la palabra, tiene poder en sí misma. Dice que la palabra de Dios no vendrá vacía. Eso le dice Isaías 55. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estoy pasando en la Escritura? Podemos decir, no tengo tiempo. Podemos decir, poner excusas, no tengo tiempo. Es verdad, muchas veces no tenemos tiempo. Pero la pregunta es, ¿en qué estoy invirtiendo más mi tiempo? Esa es la pregunta. Y si no es en la palabra de Dios, tengo que examinar mi corazón. Los de Berea, ¿qué hicieron? Recibieron con solicitud, con disposición la palabra. ¿Y ellos qué hacían? No solamente la escuchaban, la escudriñaban, la investigaban. Porque ellos amaban la Biblia. Querían obedecer a Cristo. Dice, escudriñando cada día, escudriñando por día, cada día, las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Ellos no se quedaban con lo que les enseñaba. Ellos verificaban si realmente lo que decía Pablo estaba en la Biblia. Porque aquí no es seguir un hombre o seguir una enseñanza, aquí es seguir la escritura. La escritura, tenemos que seguirla. ¿Y cómo la vamos a seguir? ¿Cómo saben ustedes, mis hermanos, si lo que estamos predicando acá es cierto, si ustedes no la leen y no la investigan? No la leemos, no la investigamos. Tenemos que investigarla porque un día, cuando estemos delante de Dios, Él no nos va a preguntar, Dios no nos va a preguntar, oye, pero tú no obedeciste al hermano Rodrigo, lo que enseñaba. No, Él va a preguntar, ¿tú obedeciste mi palabra? ¿Tú la leíste? ¿La comprobaste? ¿La obedeciste? Bueno, ellos la escudriñaban, dice, la buscaban para ver si estas cosas eran ciertas, si estas cosas si podrían tener estas cosas así. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos, muchos de ellos, de manera ciertamente muchos procedentes de estos judaítas confiaron en Cristo. Y dice, y también mujeres griegas de distinción. Ahí la palabra distinción habla de buena reputación, honestas, nobles. Ahí sí está hablando de reputación. Estas mujeres eran nobles, buscaban a Dios, tenían buen testimonio de haber agradado a Dios, de estar agradando a Dios. Aunque no eran creyentes, estas mujeres amaban a Dios con todo su corazón. ¿Y qué hicieron? Cuando recibieron la palabra de Dios, creyeron. Dice, y también mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Y así la iglesia va creciendo. La iglesia primero en Filipos, ¿verdad? Ahí, ¿quién quedó? Lucas. Ahí estaban los hermanos creciendo, y Pablo orando para que Dios levante líderes y la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y ahora en Tesalónica también. Y también ahora en Berea. Ahí estaban recibiendo la palabra, cristianos reuniéndose en el grupo pequeño, levantando siervos del Señor para seguir predicando la palabra de Dios, y así se trastornaba el mundo. De esa manera, esa es la manera, mis hermanos, predicar la palabra de Dios, preparar personas y seguir predicando la palabra de Dios, enseñando a las personas también que puedan hacer lo mismo. Versículo 14. 13 dice, cuando los judaítas, habla de contraste, pero ¿cómo? Cuando los judaítas de Tesalónica supieron, investigaron, vieron, conocieron lo que estaba sucediendo, porque vemos que estos judaítas estaban en contra de las enseñanzas de Pablo. Cuando ellos supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, era proclamada la palabra de Dios. Mi hermano, importante, porque cuando uno predica la palabra, uno tiene que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a predicar la palabra con autoridad. Y cuando digo autoridad, tiene que ser con mi ejemplo. No puedo predicar la palabra de Dios y vivir de otra manera en contra de la palabra de Dios. Y Pablo predicaba con autoridad porque eran hombres de Dios. Eran hombres de Dios. Y también aquí vamos a ver que habían mujeres de Dios, como Lidia, mujeres consagradas totalmente al Señor.
obedeciendo a Dios completamente. Y Pablo predicaba la palabra de Dios. Él enseñaba, anunciaba, pregonaba con autoridad la palabra de Dios. Hermano, nos tenemos que dar cuenta que aquí se enfatiza la palabra de Dios. Tenemos que vivir, mis hermanos, la palabra de Dios para glorificar el nombre de Cristo. Dice, anunciaba la palabra por Pablo. Dice, era anunciar la palabra por Pablo cuando los judíos, versículo 13, de Tesalónica supieron que también en Berea se anunciaba la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, sacudiendo, agitando a la muchedumbre. Aquí estaban nuevamente estas personas que estaban en contra de Pablo, haciendo lo mismo, no solamente en Tesalónica, también ahora acá en Berea. Pero ¿qué dice el versículo 14? Pero, contraste, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese sobre el mar y Silas y Timoteo quedaron allí. Entonces, ¿qué hicieron estos hermanos? Los tomaron a Pablo para que fuera, ¿verdad? Navegara sobre el mar, pero se quedó ahí, ¿quién? Silas y Timoteo. Ahora, Pablo estaba viajando mucho tiempo, ¿verdad? Son kilómetros sobre kilómetros. 400 kilómetros, después 400 kilómetros más. Vimos, ¿verdad? Ya no hay auto, caminando, pero a ellos no les importaba eso. Me acuerdo que una vez el pastor Fernando estaba predicando sobre el libro de Hechos cuando dice que los cristianos en Jerusalén estaban reunidos y que Dios envió persecución y dice que salieron por la persecución. Pero ¿qué hacían ellos? Ellos no estaban tristes diciendo, se me quedó mi casa, se me quedó atrás. Ellos, ¿qué hacían cuando salían? Dice que iban anunciando la palabra de Dios. Porque lo más importante para ellos era cumplir la misión. ¿Fuera de la misión? Predicar el evangelio a toda criatura. Y aquí vemos a Pablo viajando kilómetros por kilómetros, sobre kilómetros. Y fue a un lugar, lo llevaron a un lugar principal, en la ciudad más importante de Grecia. Vamos a leer, versículo 15. Y los que se habían encargado o escoltado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. Mi hermano, Atenas, un lugar donde aquí en este capítulo, en la próxima semana vamos a ver, donde se va a ver algo muy importante, lo que sucede aquí en Atenas, pero allá lo llevaron a la ciudad más importante, Atenas. Pablo, el siervo de Dios, en la ciudad más importante de Grecia. Uno puede, a lo mejor, uno dice, bueno, Pablo ha de haber tenido temor, mucha gente, no sé. Bueno, a lo mejor sí, pero Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque no es mi obra, es la obra del Señor. Yo soy un siervo de mi Señor. Dice, le llevaron a Atenas, el centro de Grecia, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, ahí la palabra orden es un mandato, un encargo. Este encargo, ¿quién lo dio? Pablo. ¿A quiénes le dieron? A los que lo escoltaban, a los que lo ayudaban a viajar, los que estaban viajando con Pablo. Entonces, llegaron, imagínense, si usted ve en el mapa, mi hermano, le animo para que vean el mapa de Berea a Atenas, ¿ya? Y ellos escucharon la orden de Pablo, dice, y habiendo recibido la orden para que Silas y Timoteo, o sea, para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto posible, ¿qué hicieron estos hermanos? Salieron nuevamente. Y eso habla de estos hermanos estar sumisos completamente a la palabra de Dios. Lo que les quiero decir, mis hermanos, que estos hombres, acompañando a Pablo, viajaron mucho tiempo y después de eso dejaron a Pablo y se volvieron. Eso incluye recursos, incluye tiempo, incluye dinero, pero ellos dijeron, Pablo, ¿qué hacemos? Ustedes tienen que regresar rápidamente y decirle a Pablo, a Silas y a Timoteo que acá los espero. Y ellos quisieron, partieron, inmediatamente fueron obedientes a la palabra de Dios. No a la palabra de Pablo, a la palabra de Dios, porque Pablo era un siervo
de Dios. Ahora, la pregunta que yo me hago ya terminando, es, tengo que tomar una decisión. O sigo mi voluntad o sigo la voluntad de Dios. Si es mi voluntad, son mis sueños, son mis pensamientos, eso es pecado y eso trae destrucción. ¿Se acuerdan del hombre que construyó su casa sobre la arena? Lo mismo. Vienen ríos y mi fe va a estar abajo. Pero si yo y ustedes, mis hermanos, somos hombres que escudriñan la palabra de Dios, y sí, estamos pensando con los líderes de la iglesia hacer una clase de estudio bíblico para que ustedes, mis hermanos, sepan estudiar la palabra de Dios, sepamos estudiar la palabra de Dios, porque acá recibimos, pero es importante saber que ustedes mismos puedan estudiar palabra por palabra, ir estudiando, ir masticando, digiriendo la palabra de Dios. Pero a lo que yo quiero al final es que estos hombres salieron inmediatamente. ¿A quién? A buscar a quién, a Silas y Timoteo. Pablo quedó ahí y ellos fueron a buscar a Silas y Timoteo. Eran hombres sumisos a la voluntad de Dios, totalmente sumisos. Ahora, podemos decir, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Qué bueno, mi hermano. Sí, amén. La Biblia dice, donde está vuestro tesoro estará tu corazón. Tengo que examinarme y decir, mi pensamiento durante el día, ¿en dónde está? Y si mi pensamiento durante el día está en Dios y su palabra, voy caminando bien. Pero si mi pensamiento durante el día está muy poca la palabra de Dios, tengo que decirle, Señor, perdóname. Ayúdame a ser como los bereanos. Ayúdame a escudriñar tu palabra. Y ayúdame a ser sumiso. Y si es de morir a recursos, a mi tiempo, si es de morir a mis sueños, Señor, ayúdame a hacerlo. Yo quiero ser un hombre, una mujer de Dios. Comenzamos cuando Pablo vio una visión. ¿Y qué hizo Pablo? Obedeció. Vamos allá. No es acá, no. Acá, Asia, no. Es allá, es en Macedonia. Vamos a predicar la palabra de Dios. Y este varón, ¿quién era? Que decía, ayúdanos. Era el carcelero. El carcelero decía, era aquel que necesitaba escuchar la palabra de Dios, porque si no, dice que él se iba a matar. Pero ahí Dios colocó ¿a quién? ¿A quién colocó? A Pablo y Silas, para que pueda escuchar la palabra de Dios. Si yo estoy sometido, sumiso a la voluntad de Dios, Dios va a abrir puertas, mis hermanos, y nos va a utilizar para su gloria y para su honra. Pero las cadenas se van a soltar, las cadenas espirituales van a soltarse, pero Dios me pide a mí que sea un hombre de Dios. Y Dios le pide a usted que sea un hombre o una mujer de Dios. Obediencia total a la palabra de Dios. Termino. ¿Mi vida está trastornando al mundo? Si es un no, mi hermano, tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ser un testigo. Que mis vecinos, que mis amigos, que mis familiares, que en el trabajo, que todos puedan conocer a la palabra de Dios y traerlos acá. Y si no traerlos acá, a lo mejor hacer un grupo pequeño con ellos y comenzarles a predicar la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que hacerlo. La mies es mucha y los obreros son pocos. Pero si no estoy discipulando, si me conformo solamente con venir a la iglesia o discipular a una persona y la gente está sin Cristo afuera, mi hermano, no estamos trastornando al mundo. Nos estamos engañando. Y para trastornar al mundo, tenemos que ser hombres, mujeres de oración. Hombres y mujeres de la palabra. No en lo que yo creo, sino en lo que dice la palabra del Señor. Y bueno, estoy acá parado para decirles, mis hermanos, tengo que ser el ejemplo. Tenemos como líderes ser el ejemplo. No podemos decir estas cosas si no somos ejemplo. Ore por nosotros para hacer lo que dice la palabra del Señor. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, nos falta mucho, lo vemos en tu palabra, pero tú quieres un corazón dispuesto. Tú quieres un corazón rendido.
Tú quieres un corazón que te ame por sobre todas las cosas. Señor, muchas veces somos muy buenos para hablar. Lo que tú quieres, Señor, es que vivamos tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a trastornar al mundo. Pero eso no depende de ti, depende de nosotros estar rendidos a tu palabra. Para que así, Señor, la gente pueda conocer a Cristo. Somos nosotros, Señor, que necesitamos estar aferrados a tu palabra. Como Pablo, Señor, como Sila, como Esteban, como Felipe. Señor, hombres, Lucas, hombres consagrados, mujeres como Lidia, como Damaris, que vamos a ver más adelante. Mujeres como Dorcas, mujeres que sumisas a tu palabra. Señor, si nosotros nos miramos a nosotros, siempre vamos a estar desanimados. Pero si miramos tu palabra, Señor, y lo obedecemos, vamos a tener gozo. Tengo que preguntarme, ¿tengo gozo en mi vida? Si no hay gozo en mi vida, perdónanos, Señor. Ayúdanos. No estoy hablando de que no pasemos alguna tribulación. Vamos a tener tristeza, por supuesto. Hay tribulaciones, por supuesto. Pero lo que la palabra de Dios dice es que en medio de esa tristeza y en medio de esa prueba, podemos buscarte. Y tú nos vas a dar paz. Tú nos vas a dar gozo, Señor. Tú nos vas a ayudar en medio de cualquier circunstancia. Solo queremos ser obedientes a tu palabra. Quebranta nuestros corazones. Señor, quebranta nuestros corazones. Nuestros corazones muchas veces son duros. Señor, que tu Santo Espíritu, palabra, vaya quebrantando nuestros corazones cada día como el martillo. Para así, Señor, ser hombres y aquí mujeres de Dios, consagrados, Señor. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos. Te necesitamos. Hay gente que afuera necesita escuchar tu palabra. Y tú nos estás diciendo que nos levantemos. Pero primero, Señor, tú quieres ver a un pueblo, principalmente a nosotros, los líderes, quebrantados. Ayúdanos, Señor, y a ser obedientes a ti para hacer tu voluntad. Es tu voluntad, Señor. No es nosotros, es tu voluntad. Danos la fuerza, danos la sabiduría, Padre. No podemos solos, te necesitamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, por favor. Quebranta nuestros corazones, Señor. Quebrántanos y ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Nos encomendamos a ti. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu perdón. No te dejaremos hasta que nos bendigas, Padre. Solo queremos amarte, servirte. Tú conoces nuestro corazón, conoces todas las cosas, Señor. Tú conoces nuestros corazones, queremos amarte, pero te necesitamos, Señor. No podemos solo, no podemos. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.